Nos estamos basando en la muy conocida historia de David y Goliat para encontrar estas verdades, estos gigantes, retos que se presentan en nuestra vida y cómo en el poder de Dios derribar esos gigantes. Ahora, antes de que David peleara con Goliat, cuando él llegó al campo, de hecho no como parte del ejército, simplemente llevando alimento de parte de su papá a sus hermanos mayores, precisamente tiene ahí una discusión con su hermano mayor Eliab. A él no le gustó que ahí andaba David y estaba haciendo preguntas. Leemos de esto en 1 Samuel 17 desde el versículo 26. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo, que ya habían mencionado. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Eliab se enoja. Otra versión dice: se puso furioso ante algo francamente inofensivo. David fue a llevar comida, le empieza a hacer estas preguntas. Nos hace pensar que hay algo detrás. Había ya algo en Eliab que nomás con cualquier pequeña chispa ya se le encendía ahí el cohete. Y muy probablemente esto lo podemos trazar a algo que sucedió un poco antes. Ya lo he mencionado en esta serie, cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a ungir al siguiente rey de Israel. Va a la casa de Isaí, el padre de Eliab, de David y sus hermanos. Y bueno, él llega allí y efectivamente Isaí reúne a sus hijos primero sin incluir a David. Y el que tenía lo más probable en lo natural, el que iba a ser escogido sería Eliab, el mayor, y por lo que entendemos, con cierta capacidad. Sin embargo, no era el que Dios había escogido, y termina escogiendo a su hermanito menor David, y esto casi seguro le molestó bastante a Eliab. Yo creo lo enojó y guardó el enojo. Así que cuando surge cualquier pequeño detalle relacionado con David, Eliab reacciona con enojo. Probablemente Eliab también estaba batallando con un gigante que tratamos domingo pasado, el de la comparación, comparándose con David. Y yo creo, al ver a su hermanito empezar a levantarse, al ver su valentía de querer pelear contra Goliat, le incomodaba. Al ver que él era escogido para ser el siguiente rey en vez de él, incomodaba. Porque yo no, porque él sí. Las comparaciones, y solo quiero recordarte de ese tema. Tenemos dones diferentes, pero aceptación igual. La Biblia es clara: tenemos dones diferentes, talentos y tareas diferentes el uno al otro. No debemos de compararnos, pero el amor y aceptación del Dios Padre hacia nosotros es igual. Él no hace ese tipo de comparación, de excepción, de preferencias. Ahora, Eliab guardó el enojo. Y quiero hablar del enojo el día de hoy. Es un gigante muy común con el que todos realmente batallamos hasta cierto punto. Algunos es más presente esa batalla en su vida. Y quiero ir a un pasaje conocido en Efesios capítulo 4, que creo nos va a ayudar a entender esto mejor. Efesios 4, empezando con el versículo 26. Tal vez conoces el pasaje en otra versión. Esta es la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: además, no pequen al dejar que el enojo
los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Brincando al versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hay mucho en este pasaje. Primero, nos deja saber que no todo enojo es malo. Habla de enojarte, pero no caer en pecado. Aquí esta versión es muy clara, que no te controle. Y creo que ahí es gran parte de entender. Todo enojo no es malo, y aquí similar al temor, que todo el mundo enfrentamos temor, y eso en sí no es malo hasta que dejamos que el temor me controle. En una manera similar, hasta que dejo que el enojo me controle a mí. Sabemos que no es malo porque aún Jesús se enojó. Jesús se enojó, pero supo controlar y encauzar, enfocar su enojo. Muy en particular la famosa escena cuando corre a los que estaban vendiendo y comprando y aprovechándose de la gente a la entrada del templo. Pero no es la única ocasión. En más de una ocasión vemos cómo le habla a los fariseos con un enojo santo. Pero él lo tenía controlado y encauzado. Y notamos que Jesús se enojaba con las injusticias hacia otros, cuando la más grande injusticia fue hecha contra él y él fue crucificado. Él enmudeció. Entonces necesitamos asegurar que no solo me enojo cuando es algo que me afecta a mí, y además tenerlo bajo control. Ahora, eso es más fácil decir que hacer. Obviamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y creo que es gran parte de lograrlo. Reconocer que no podemos en nuestras fuerzas. Eso es la armadura de Saúl, como aprendimos en la primera lección. Es basarnos solo en lo humano y no será suficiente. Vamos a necesitar depender de Dios, y vamos a tratar de aprender un poco más el día de hoy. Muchos son controlados por el enojo y los lleva a actitudes y acciones incorrectas y destructivas, desde cosas muy grandes hasta pequeñas, como aquel hombre que fue al trabajo cojeando y su compañero lo ve y dice: ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? Sí, es una herida del fútbol. Ah, de fútbol, ¿tú juegas fútbol? Bueno, no juego, estaba viendo el partido y mi equipo perdió y pateé la tele, ¿verdad? Sí, desde lo pequeño hasta lo muy destructivo, donde se pierden relaciones y se arruinan carreras, y obviamente sabemos lo fuerte que puede ser, pero puede ser derribado el gigante del enojo. Necesitamos ver si hay algo detrás, si hay una raíz, como creo en el caso de Eliab lo había, porque muchas veces, similar a Eliab, guardando el enojo hacia su hermano, guardamos el enojo. El pasaje de Efesios nos dice que no debemos dejar el sol ponerse sobre nuestro enojo. ¿Qué está diciendo? No dejes que pase de un día al otro. No dejemos que pase el tiempo, porque entonces ese enojo se va a convertir en una especie de amargura. Se echa una raíz de amargura, y dice el pasaje que el enojo da lugar al diablo. Creo que es suficiente advertencia como para tomarlo en serio. Esto abre la puerta al enemigo. Ahora, el enemigo no puede robar nuestra salvación, que quede claro, pero nos puede robar el gozo y paz de nuestra salvación si nosotros se lo permitimos, si abrimos esa puerta, y nos puede llevar en el dolor a hacer cosas muy lamentables. Hace tiempo se reportó en los Estados Unidos un ex empleado del correo entró
al lugar donde él había trabajado previamente con una pistola y mató a 5 personas. Era el aniversario, un año antes de cuando a él no le habían dado una promoción que él esperaba. Sin duda iba guardando ese enojo por un año hasta que creció a ese grado y estalló. Ahora, normalmente no llega a ese extremo. Espero que nadie viene armado hoy, ¿verdad? No creo. Normalmente podemos decir, bueno, eso no me va a suceder a mí. Y gracias a Dios, sí, tal vez no a ese extremo, pero en maneras más sutiles sí nos va destruyendo. Nos va destruyendo y causando dolor hasta en lo físico. Está comprobado científicamente, muchas enfermedades vienen de raíz emocional y muchas vienen de enojo y de amargura. El mundo secular lo reconoce. Y ni se diga el dolor emocional de relaciones dañadas muy en particular. Algo ligado a ello, el pasaje ahorita que leímos menciona, junto con abandonar, amargura, furia, enojo, luego dice palabras ásperas y calumnias. Las palabras son una expresión muy poderosa y muy destructiva del enojo. Necesitamos ser cuidadosos con nuestras palabras. Habla de calumnias. Saben que a Eliab, cuando ataca a David, le dice: yo sé que tienes orgullo y engaño. No sé qué tanta base tenía realmente Eliab para hacer estas acusaciones. Creo que más bien estaba simplemente su enojo hablando. Le acusa de orgullo cuando él está ofreciendo pelear contra Goliat, pero no era orgullo. Pero le acusa de orgullo y de engaño. Y muchas veces, de nuevo, cuando el enojo me controla a mí, me lleva a decir cosas que van a causar más dolor y daño. Me lleva a hacer acusaciones exageradas, o aún si digo la verdad, a veces lo digo sin gracia, sin la gracia que yo he recibido de parte de Dios. Proverbios 15:1 nos habla de lo importante de cómo respondemos ante un conflicto. Dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Algunos tal vez conocen esta cita de la Reina Valera. Dice: la blanda respuesta, es lo mismo, la blanda respuesta o la respuesta amable calma la ira en la otra persona, y ¿sabes qué? También en uno mismo. Mientras lo opuesto, una palabra áspera, una palabra agresiva, le echa leña al fuego, hace que crezca aquello que pudiera irse calmando. Ahora, una clave para dar esta respuesta amable la encontramos en Santiago 1:19, donde nos dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Listos para escuchar antes de luego hablar y en ocasiones enojarse. Esto es una regla que yo he tratado de aplicar en cualquier discusión, en el matrimonio, con los hijos o en cualquier contexto, y de veras es tan efectivo. Aprendamos a escuchar primero. Y no es fácil. Ay, tienes ganas de ya decirle lo que estás pensando, pero hay que morder la lengua, hay que seguir el consejo de la palabra y hay que escuchar. Pienso por lo menos en 2 beneficios. Número 1, tal vez algo que dicen tiene algo de sentido, te ayuda a entender mejor la situación. Y aun si no, nos da un poco de tiempo para considerar lo que voy a decir, en vez de nomás soltarlo sin filtro, porque es cuando comúnmente decimos cosas que hacen daño y muchas veces ni realmente son el reflejo de lo que sentimos, pero son hablados en el calor de la discusión.
Ahora, entiendo que el tema es amplio. Obviamente hay personas que batallan más hasta por su puro temperamento y personalidad. Tiende a ser más explosivo entiendo y me compadece eso, pero en la escritura no hay excepciones, no hay cláusulas para esto. El Señor quiere ayudarnos a todos a poder manejar y controlar el enojo. Creo que en Gálatas 5, voy a nomás parafrasear, nos habla de la lucha por el carácter y hasta pone un par de listas. Una es las obras de la naturaleza pecaminosa y otra es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. En la lista de las obras de la naturaleza vieja o pecaminosa viene odio, discordia, celos, arrebatas de ira. Mientras el fruto del Espíritu habla de todo lo opuesto, como paz, paciencia, amabilidad, bondad. Nosotros necesitamos asegurar que estamos alimentando el fruto del Espíritu, pasando tiempo con el Señor en su palabra, en oración, en adoración, para que cada vez más el Espíritu Santo sea el que dirige nuestras palabras, reacciones y vidas en general. Y necesitamos dejar de alimentar la carne, como dicen las antiguas versiones, la naturaleza antigua pecaminosa. Dejemos de ver y escuchar aquello que ya podemos identificar, nos calienta, ¿verdad? Nos pone más enojados. Dentro de lo que se puede, debemos aún aplicar la ley bíblica de huir de la tentación. Dentro de lo que se puede, obviamente entiendo que a veces esto no lo esperas ni lo puedes detectar previamente. Pero dentro de lo que uno puede huir, de nuevo, no puedes huir de la suegra siempre, pero cuando se puede, no, fuera ya de toda broma, si hay un escenario, una situación que tú sabes te provoca ira, te enoja, busca alejarte de ello, o si tienes que tratarlo, prepararte bien primero en el Espíritu y no entrar nomás, ¿sí?, con las reacciones carnales naturales. Busquemos ser sabios. Algo que unas sugerencias muy importantes que incluí ahí en los apuntes del autor Louis Giglio se me hacen muy buenos. Número 1, reconozco que yo también tengo errores. Si yo voy a soltar ese enojo guardado o esa amargura, reconozco que yo también tengo errores. Antes de que alguien me falló o lastimó a mí, yo fallé a Dios. Y yo debo recordarlo, reconocerlo. Yo le he fallado a Dios. Número 2, recuerdo que Dios me ha perdonado. ¿Saben que Dios se enoja? Y Dios se enoja con nuestro pecado. Pero en vez de derramar el enojo sobre nosotros, derramó su justo juicio sobre su Hijo Jesucristo. Pero recuerdo que Dios me ha perdonado. Número 3, bien importante, confío que Dios es mi defensor. Confío que Dios es mi defensor. Aunque sí habrá, quiero aclarar, asuntos que yo tengo que tratar y hasta confrontar. Cuando yo he hecho lo que correctamente se debe de manejar, luego yo necesito soltárselo a Dios. Yo necesito soltárselo a mi defensor y reconocer que Dios obrará en su tiempo y su manera la justicia que yo no puedo lograr, y que si lo intento solo me va a ir acabando. Incluso el Señor podrá hacer mucho más que yo. Aún promete traer restauración. Además, Dios en su soberanía ve todo el cuadro cuando yo solo puedo ver parcialmente, y muchas veces pues obviamente solo de mi perspectiva.
Así que confío que Dios es mi defensor. Y número 4, decido perdonar hasta que el proceso está terminado. Decido perdonar hasta que el proceso está terminado. Volviendo a Efesios 4:32, dice: perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo reconozco la gracia que he recibido y ahora doy de gracia. Regalo aquello que me fue regalado, aquel perdón inmerecido que yo he recibido, yo lo extiendo a alguien que tampoco lo merece. Ahora, esto no es fácil y puede tomar tiempo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando él le preguntó del perdón, le dijo: no 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7. Le estaba diciendo: Pedro, va a ser un proceso continuo, porque rara vez a la primera perdono y no me vuelvo a acordar. Normalmente sigo luchando, dependiendo de la magnitud de la ofensa, para soltarla. Pero cada vez que me acuerdo, cada vez que me vuelve a doler, yo necesito decidir otra vez perdonar. Y para poder, va a ser bien bueno recordar estos puntos. Reconozco que yo también tengo errores. Recuerdo que Dios me ha perdonado. Confío que Dios es mi defensor y entonces yo se lo suelto a Él. Cancelo la deuda, es otra manera de decirlo, hablando de una deuda moral. Como Jesús en la cruz. Algunos ya han escuchado esto. En el primer siglo, en los tiempos de Jesús, se acostumbraba en ocasiones, cuando había una deuda que ya llegaba a un juez y se hacía un dictamen, se llevaba el escrito, el decreto, en alguna especie de pergamino y se pegaba, ahí sí se posteaba por primera vez, ¿verdad? Se ponía en un lugar público mostrando aquella deuda para humillar al que la tenía. Pero también los historiadores dicen que en esa época existía la ley de que si alguien con los medios se compadecía de la persona, podía enrollar el pergamino, firmar su nombre y dejar nomás su nombre por fuera, indicando: yo me voy a encargar de esa deuda, yo me hago responsable, yo cubro lo que debe. Pues nos dice la escritura que cuando Jesús estuvo en la cruz, fue clavada el acto de los decretos, fue clavado allí la lista de tus deudas y mis deudas, de nuestros pecados, y Jesús pagó por nosotros. Jesús pagó nuestra deuda. Jesús canceló nuestra deuda moral, espiritual, y ahora nos llama a cancelar, a decir: si Jesús lo hizo por mí sin merecerlo yo ahora voy a dejar de guardar esa ofensa, ese rencor, ese enojo. Se lo voy a soltar. Queda cancelada, no me debe nada ante el perdón que yo he recibido. Y somos libres como David. Sabes, David se pudiera haber igual enojado con Eliab y haber perdido el enfoque, haber empezado a discutir más con Eliab. Al fin y al cabo, realmente no era justificado las acusaciones de Eliab, y se pudiera haber envuelto ahí en esa discusión y perderse del enfoque del momento. Pero no, David menospreció, no le dio importancia a ello y se enfocó en el verdadero enemigo, que no era Eliab, era Goliat, y pudo ver esa gran victoria. A veces nos envolvemos con algo o alguien que no es el verdadero enemigo, y el enemigo lo usa
pero no es el verdadero enemigo y necesitamos soltar ello, enfocarnos en el Señor y en su poder derribar a ese gigante del enojo y en su poder vencer al verdadero enemigo. ¿Y qué de Eliab? Pues les tengo una buena. Ahí no termina la historia de Eliab. En Primera de Crónicas registra un par de datos sobre el hermano mayor de David. Resulta que más adelante, cuando David tomó cargo del ejército, cuando David armó, mejor dicho, su propio ejército, Eliab está entre los encargados del ejército de su hermanito David. Y eventualmente nos dice que se volvió el encargado de toda la tribu de Judá. Y si Eliab creció a esas posiciones bajo el liderazgo de David, me dice claramente que Eliab pudo soltar su enojo, pudo soltar su rencor, y entonces pudo caminar en los propósitos de Dios para su vida. Y eso me da esperanza.